a grabar por las dudas. Y creo que ya estaría bien. Sí, decime. Eh, en el ejercicio naves espaciales, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, Te dicen el modelo de nave a desarrollar y tenés que tener en cuenta dos indicadores, la velocidad y la dirección. Y después te dicen qué mensajes deben entender los objetos que Sí, representan naves, acelerar, ir hacia el sol, escapar del sol. Yo estoy viendo la resolución que subió el profesor y pone bar velocidad igual 0, bar dirección igual -10. Ayer cuando estábamos repasando con los compañeros teníamos la duda de cuándo vos le asignás un valor numérico o booleano a los atributos, eh, cuándo es condición necesaria y cuándo no, podés dejarlo expresado, bar velocidad, bar dirección y después vas utilizándolo. ¿Qué es lo que te marca que sí o sí le tenés que asignar un valor numérico o booleano, ¿no? ok. Em, a ver, los valores booleanos, lo único que pueden representar son dos estados, ¿no? Claro. O sea, verdadero y falso. Cuando el ejercicio te dice que hay solamente dos estados posibles, únicos, por ejemplo, no sé, si la dirección fuera norte o sur, Ujú, solamente eso, podés usar un valor booleano, ujú, porque solamente tenés dos estados posibles. En este caso, con el de las naves, si no recuerdo mal, puedes como direccionarte hacia el sol o ujú. más lejos, O ¿no? alejarte, claro. Entonces, esa distancia tiene más de dos valores. No es que o estás en dirección o estás lejos, Ujú, sino que tenés un rango que podés llegar a representar. Entonces, claro. un valor booleano no te alcanza para eso. Ujú, ¿Se entiende? sí. En este caso, vos a medida que te vas acercando al sol, va a ir sumando, me parece que iba sumando ese número, Em, y si te vas sí. alejando va restando o algo así era. -10 se está alejando, claro, y 10 se está acercando. El rango de valores era entre -10 y 10. Claro. Entonces vos podías como acercarte un poquito o alejarte un poquito también. Ujú, Entonces ahí un valor booleano no te alcanza porque no es que o está cerca o está lejos, sino que tenés muchos valores posibles. ujú, ujú. Mi pregunta iba orientada a que veo que en el ejercicio resuelto dice bar velocidad igual 0, bar dirección igual -10. Le asignás un valor, como hemos visto tantas veces. ¿Cuándo dejas, en este caso bar dirección o bar velocidad, sin colocarle nada? Ah, ok, ok. Em, y pasa que eso es como más, em, un poco más abstracto capaz. Ujú, Em, no sé, por ejemplo, si en la nave vos podés poner una cantidad de pasajeros, por poner o sea, una cantidad de pasajeros que puede llevar esa nave, ¿no? Cuando la construís, vos vas a generar una cantidad de pasajeros para esa nave en particular. Entonces, por ahí, en ese caso, inicializarle un valor a cantidad de pasajeros no tendría mucho sentido porque cada nave va a tener un valor distinto. ujú. ¿Se entiende? O sea, Sí. en este caso, por ahí la dirección al principio siempre va a ser cero. O la velocidad siempre va a ser cero porque cuando vos arranques una nave, en principio no se va a estar moviendo. Claro. Es como algo que van a tener en común todas las naves. Entonces ahí vos podés asignarle un valor y está perfecto. Ujú. Bien. En cambio, si por ahí querés ver la cantidad de pasajeros o el color de la nave, bueno, cada nave va a tener un color distinto. Entonces yo puedo omitir el hecho de inicializar ese valor, porque cuando yo lo construya, ahí le voy a pasar el color que va a tener esa nave, Ujú. porque cada nave tiene un valor distinto ahí. Entonces, Claro. por ahí esa es una forma Cuando la instancias, por ejemplo. de discernir, claro.
Ujú. O sea, si es Y algo otra, particular de la instancia, ujú, en general podés omitir ujú, eh, la inicialización. Si por ahí es eso, la velocidad, que todas van a empezar en cero y le pones un valor. ujú, Como para que vos no se lo tengas que pasar a todas las naves porque sabes que todas van a empezar en cero. ujú. Bien. ¿Respondí ahí tu pregunta? Sí, ahora sí, 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 ahora voy a volver a mirar ese detalle en todos los ejercicios que estoy repasando. O sea, me puse esta última etapa a volver a ver detalles de la práctica del segundo parcial, de la práctica de mutual, de plagas y de naves espaciales. Estoy con esos, porque todos los demás ya los estuve viendo. Bien, Ah, buenísimo. y, perdón, estoy con el método Pomodoro y pongo un tomatito que es un timer y Ah, sí. 25:5, Eh, pero me había olvidado. Y después otro tema que tengo también para preguntar, em, ahí se me pasó, para que lo busco de vuelta. Em, Creo que era en el de Bosque Encantado, que es el parcial que nos tocó a nosotros. Ay, bueno, se me traspapeló. Lo busco y te digo. dale, dale, tranqui. Después también, si quieren compartir algún ejercicio, que tengan alguna duda, quieren corregir algo, también lo podemos hacer. Em, bueno, no sé, Agustín, Leonel, ¿tienen alguna pregunta? Mientras va buscando Silvi lo suyo. Buenas. No, yo me metí para ver si había alguna consulta que capaz que me despejaba alguna duda, pero. Y nada, estoy practicando con uno que pasó Valen el otro día de naves, y por ahora vengo bastante bien, así que nada. Lo que sí no sé, igual es mañana parcial, pero si hay algún ejercicio tendrían alguno más para practicar, estaría bueno, pero nada más de mi parte. Ok, voy a consultar a ver si hay alguna. Ay, acá la encontré, a la pregunta que tenía. En algunas situaciones, cuando ponemos los métodos que los dejamos así expresados en la superclase, después cuando los usamos en las subclases hacemos override del método, y vos lo dejas por ejemplo, en el que nos tocó, en el ejercicio que nos tocó en el examen anterior, en el parcial, había un método dentro de la clase criatura, es astuta, lo dejas con los paréntesis porque es un método, y estábamos viendo con mi compañero de estudios que, bueno, eso convierte a la clase criatura en una clase abstracta. Bien, Y no estábamos de acuerdo en qué implicaba ser una clase abstracta, porque yo tengo dos subclases, clase duende y clase hada, que heredan de criatura. sí, Al poner un método así que queda expresado sin definirle nada, o sea, ni si es de consulta, ni si es de indicación, sin definirle nada. Método es astuta, los paréntesis y ya. Después veo qué hago en las en subclases. cada subclase. Por ejemplo, Bien, entonces, en la clase criatura, ¿qué cosa me impide hacer de ahora en más haber puesto el método esa fruta? No puedo crear una new criatura, por ejemplo. Podría sí crear una new hada o un new duende, que son subclases, y esas no son claro, abstractas, pero sí la clase criatura es abstracta. claro. La clase ahí, para crear una clase abstracta en Wollock, tenemos que ponerle un método abstracto, que es ese Sí. método que le ponemos solamente los paréntesis y no le ponemos llaves ni nada. Ujú, Y lo que hace que la clase sea abstracta es que vos no puedas instanciar esa clase, porque en este caso, por ejemplo, la clase criatura no tendría sentido tener una criatura dentro del código ujú, sola, porque sí, son todas criaturas, pero después yo necesito saber si es un hada o es un duende. No me sirve tener una criatura, el concepto de una criatura instanciada. ujú, Entonces, lo que nos permite la clase abstracta es generar ese,
esa imposibilidad de instanciarla. Y lo que tienen los métodos abstractos sí es que después lo vas a tener que definir en todas, o sea, que todas las subclases puedan entender ese mensaje de alguna forma u otra, Bien. que tiene que Incluso, estar definido en algún lugar. claro, e incluso puedo llegar a dejar vacío en una subclase ese método. Sí o sí lo tengo que escribir o puedo obviarlo. Podría hacer un Eh, override método de esa astuta y dejarlo también así como si fuera un abstracto, con paréntesis, sin igualar a nada, ni siquiera a cero, y tengo que hacerlo también ahí o directamente ya estando en la superclase ya sirve, ya lo no, entiende la sí, subclase. o sea, a- en, en este caso poner en la superclase criatura, Ujú, el método no entiende nada todavía. claro. No es que no hace nada, sino que vos le indicás que ese método ahora es abstracto. Ujú, Entonces, en la subclase hada y en la subclase duende, vos sí o sí vas a tener que definirlos, a menos que quieras que alguna de esas subclases también sea abstracta. claro. Y en ese O sea, caso, si por ejemplo vos querés que el hada sea abstracta y en realidad tenés hada del bosque, hada del agua, hada de no sé qué, y eso es lo que en realidad querés instanciar, ujú, podés volver a generar lo abstracto. podría Pero generar en un abstracto otra vez en ADA, que es un override del método abstracto de criatura, y después en ADA de la noche, en ADA no sé, de los sí, de lo que nenúfares, sea, tendría que hacer un override del método de esa astuta, pero esta vez se refiere a su superclase que es ADA. claro, sí, sí. O sea, la cadena va a ser la misma siempre, Bien. va a ir a buscar cada vez más arriba, Ujú. pero, o sea, es raro igual que hagas Sí, sí, dos es demasiado subclases, o sea, una exquisito eso, subclase sí. abstracta es raro, pero bueno, Sí. puede pasar. Eh, no sé, si tenés una superclase vehículo, de esa hereda auto, pero vos todavía un auto no lo querés instanciar así, sino querés que sea cada modelo, Ujú. ahí probablemente las dos tengan que ser abstractas. Claro, ahí está. Perfecto. Eh, pero sí, en algún momento vos vas a tener que definir ese método abstracto. Y si Ujú, vos no querés que haga nada, por ejemplo, que esa astuta no te devuelva nada, no haga ninguna acción, nada, ujú. vas a tener que abrir las llaves y dejarlo vacío. Eso Claro. Ah, se, listo. Eso, por o sea, ejemplo, si si lo vos no pusiera en querés que haga ADA. nada, Ujú. Hago un override del método y claro, cuando y pongo, por pones las ejemplo, llaves esa vacías, astuta, claro, pongo esa astuta, los paréntesis y la llave vacía. claro. Listo. Ahí te va a dejar instanciar un hada, pero cuando le pases esa astuta no va a hacer nada. Claro. Y, por ejemplo, yo podría poner otras clases que hereden de criatura. Sí, sí, todas las que quieras. Otra clase que herede de criatura. Lo que no puedo hacer es Pero, instanciar una new criatura. claro, Bien, y en todas esas clases que hereden de criatura, vas a tener que definir el método es astuta. claro. Bien. Ahora, por ejemplo, si después vos tenés hada, que hada no es una clase abstracta, o sea que la puedes instanciar, le pones el override es astuta, que no haga nada. Después si vos tenés también, aparte del hada, el hada del bosque, el hada del agua, que heredan, ahí ya no hace falta definirlo. ¿Se Ajá, entiende? Porque cuando vaya a buscar el método, en algún momento lo va a encontrar antes de llegar al abstracto. claro. O sea, el hada ya entiende qué hacer, que no hace nada, pero bueno, ya entiende el mensaje, es astuta. Bien, Entonces el hada del bosque también lo entiende, por bien. consecuencia, si Sí, hereda de hada. bien. Entonces no hace falta sobreescribirlo en todas las subclases. Mm, bien. O sea, todas las subclases lo tienen que entender. Eso es lo que le decimos cuando hacemos un método abstracto. ¿Se entendió? Sí, sí, estoy tomando apuntes. Sí, sí, para después comentarle a mis compañeros de estudios que lo que nos acabas de decir Buenísimo. lo tienen que entender todas las subclases. Bien. Y después no sé si vos viste la solución
de Bosque Encantado, que publicó el profesor. En ella, en esa solución, en la clase criatura, no sé si por ahí, viste, es esto de que a veces uno copia algo o cambió el enunciado de algo que tenía y por ahí usó la misma estructura, pero había quedado como var property astucia, var property poder y var property rol. Y cuando lo vimos con los compañeros, como lo habíamos resuelto el día que rendimos, no lo teníamos así. Yo empecé a estudiar de vuelta para rendir el recuperatorio, empecé a estudiar de esta solución y la verdad es que me confundió un poco. Porque al iniciar el enunciado dice de cada criatura, bueno, existen dos tipos de criatura en el bosque, criaturas duendes y hadas. Podrían existir otras criaturas mágicas que aún desconocemos. Ahí ya te das cuenta que tenés la clase criatura y de ella heredarán la clase duende y la clase hada. De cada criatura nos interesa saber su poder mágico, su astucia y su rol en el parque. Y después sigue hablando de las hadas, de los roles disponibles y demás. Entonces, cuando yo leí el enunciado, yo puse así. Primero empiezo con const, le pongo a todo const, ¿no? Astucia y poder les puse const. Después veo si las voy a necesitar en property. Y el rol, que es lo que dice en el inicio, en la introducción del ejercicio, nos dice que hay roles, ¿no? Entonces, estos roles disponibles son actualmente guardián, domador o hechicero y cada criatura tiene un único rol y cuando seguís leyendo hay un ritual de cambio de rol. Entonces, ya se cae de maduro que rol va a ser bar. Claro, Después voy viendo si necesito property o no, es decir, abrirlo para que sea público y accesible desde cualquier objeto. ¿Voy bien bien. orientada ahí? Sí, sí, recontra. Bueno, entonces, yo puse const astucia, const poder. Mi compañero lo dejó así en const y yo puse const property porque después utilicé en otros lugares tanto astucia como poder mágico. Y rol lo dejé como var. Y después lo usé en el método ritual, lo usé, no lo hice en el examen. Lo dejé expresado con palabras. Ahora cuando lo veo en la solución está el método ritual donde la variable rol va a estar definida como rol, le pregunto a rol punto, cambiar de rol. Entonces, mi duda es, con los atributos, yo empiezo con const y los voy abriendo. Si necesito, pongo property. Este que es cantado, que es var, es el rol. Y después, en el hada, te dice que inicialmente puede volar cuando nace, ¿no? Puede volar 2 kilómetros, así ya nace y ya puede volar 2 kilómetros. Con el tiempo puede ir aumentando paulatinamente la cantidad de kilómetros hasta un máximo de 25. Listo, ahí también con con esa lectura, ni entre líneas hay que hacer ahí, ya te das cuenta que es var los kilómetros que puede volar. Ahí lo inicializo en 2 porque ya me lo dice Claro, y después hago los métodos. El que está en la solución es el método de indicación, que es kilómetros que puede volar, parámetro un valor, y después define, bueno, los kilómetros que puede volar, o sea, esa variable va a ser 25, le aplica el mínimo, los kilómetros que puede volar, más lo que le pasas por parámetro, en este caso un valor. Y mi compañera que me está así entrenando para que haga los ejercicios bien, me dice, bueno, pero también ahí tenés que hacer el getter, no lo pusieron, pero ponelo igual, me decía ella, hasta que estés más práctica con las cosas, el método kilómetros, y le pongo paréntesis igual kilómetros, déjalo así. Dice que eventualmente lo vas a necesitar y si no, lo borrás. Pero ella me decía, acá faltaría el getter en este caso. ¿Estoy en lo correcto o ok. no? Em, la verdad que no miré el ejercicio, te soy sincero. Em, el getter Ah, lo vas a necesitar
es como el property. Siempre que necesites acceder desde fuera del objeto a esa variable. O sea, en este caso lo que yo te diría para saber si hay que hacer un getter o no. No sé si tenés a poner el ejercicio, capaz. Ahí estoy mirando a ver si lo tengo abierto entre las... Dale. Guárdame, a ver si lo tengo Sí, sí, entre sí. los que dijo el profe. A ver si te presento la solución de él. Ah, podés compartir la pantalla. Sí, eso estoy buscando porque tengo tantos abiertos que no sé si espera. Pasa, A pasa, ver, no, el tranqui. guerra holóctica, tengo 200 Eh, millones de pestañas. Espérame un segundito. No, mira, lo busco en el Discord, es más fácil. De cuando el profe subió la solución del que tomó él en la comisión 1. A ver. Ay. ¿El recuperatorio de mañana va a ser fácil o difícil? Yo no tengo esa información. Ah, No, pero la idea es hacerlo en 2 horas. o sea Así que tiene que que ser un examen corto. sí, no va a ser, no va a ¿También hay que ser hacer muy test? largo. Sí, seguramente. Em, sí, sí. O sea, todo lo que vienen aprendiendo, hacer test, hacer todo el enunciado, dividir en los objetos que corresponden, aplicar bien la herencia. A ver, ahí se ve la que Ahí se comparto. ve. Ahí está. Bueno, la duda mía es, espérate, ve, corro acá las cosas. ¿Se ve o quieren que haga un poquito más de zoom? Dale, hace un poquito si querés. Así ahí está bien. Listo. Acá tenés la clase criatura. ¿Ves? Esto es lo que yo te decía. Este var property, yo no estoy de acuerdo. Yo puse const y después veo si necesito property, lo pongo, const en poder y var solamente en el rol. No le puse el property porque me dicen en el enunciado, los roles disponibles actualmente son guardián, domador o hechicero. Si yo le pongo property, esto se hace público y alguien puede cambiarlo. Razoné así, ¿eh? No sé si está bien. Sí, sí, o sea, hay que ver después cómo. Claro, más adelante el enunciado, sí, sí, sí. Por eso eh, los dos compañeros me están ayudando a estudiar, me decían, vos acá pone const, acá también, y después vas viendo a medida que vas avanzando. Y me decían, no trates de completar todo este sector, todo este bloque ya. Claro. Por acá, me decía, empezá por el hada, que ya de entrada te dicen los kilómetros que puede volar. Listo. Entonces, la pregunta que te hice hoy, apenas empezamos. Acá sí pongo igual 2. Es clarísimo eso. Y hago este Claro. método, kilómetros puede volar. Y ella lo que me decía, mi compañera me decía que acá faltaría el getter. Método kilómetros, igual kilómetros, faltaría ese, porque acá tengo el método de indicación y me faltaría el método de consulta. Que, claro, cuando te dan una solución ya pulida, no lo escriben. Como que si ven que no lo usan, pero ella me decía, cuando vos resuelvas, escribilo al método. Porque estás con esta variable, bueno, escribí vos los dos métodos. Sí, eso a veces depende de cómo uno encare el diseño. Ujú. Eh, Ponele, en mi caso, yo lo que trato de hacer es, o sea, yo en principio no lo escribo. Si El yo, porque, claro, el getter, porque por ujú. ejemplo ahí vos tenés kilómetros que puede volar, le vas a poner un valor, pero vos fíjate que el kilómetro que puede volar solamente lo usa dentro de ese objeto. Tal cual. En otro lado no me lo piden. En otro lado, no. Después si querés, por ejemplo, no sé, comprobarlo en los test o em, Claro.
no sé bien enunciado que si Sí, pedí sí. algunos test, no sé Ajá, ajá. cómo sea, o si después desde otro objeto vos necesitas consultar cuántos kilómetros puede volar por X o por Y. Bueno, Ujú, ahí sí le vas a agregar el getter. claro. Pero, por ejemplo, en principio, si yo miro acá el enunciado, si yo no necesito eh, poner, o sea, sacar ese valor desde fuera del objeto, Ajá. no hace falta ponerlo. Claro, ves, acá estoy viendo todos los test que están en la resolución, acá en criaturas test, y en ninguna se pide, se Chequea usó cuántos eso. kilómetros. No chequea Claro, cuántos kilómetros voló. Chequeó todo lo que está, todos los métodos que están en la clase eh, criatura, ¿no? Extraordinario, formidable, si es astuta, estas cosas, el poder ofensivo, o sea, cosas que estaban acá, en esta claro. parte, acá. Em, Después, otra cosa que también tengo a veces alguna duda es con el initialize. En este caso, acá no hay problema. Acá instancias todas las mascotas, les pones new mascota y ya. Acá el duende guardián, bueno, va a ser un new duende que va a tener, acá hay que completarle todo, ¿no? Las cosas que sí o sí querés conocer, como dice el enunciado. De cada criatura nos interesa saber su poder mágico, astucia y su rol. Bueno, entonces es todas las instancias. Para las mascotas, que era una clase distinta, que eran las que tenía el domador, bueno, solamente tenían estas dos, edad, atributos de edad y cuernos, y ya. Y el initialize, me cuesta un poco, ¿ves? No, Ok, no siempre me doy te cuenta. cuesta Me de cuesta cuándo lo tenés que definirlo, poner. me cuesta armar el método initialize. Ok, bueno, el initialize lo usás en general cuando, va, en general, lo usás cuando hay algún tipo de acción que vos necesitas hacer que va a influir en todos los tests. Ujú, Por ejemplo, en este caso, a, ahí al duende domador y al hada domador le va a agregar la lista que le pasó ujú. a la De parte de mascotas, mascotas, ¿no? O claro, sea, en mascotas le agrega la mascota 1 y la mascota 2 al duende y después la mascota 3 y la 4 a el hada. sí. Seguramente en varios tests tengan que, eh, o sea, tenga que hacer una comprobación con esas mascotas. Y Ajá, vos, con tener esas dos mascotas en todos los tests, ya podés hacer todas las pruebas que necesitas. claro, Si claro. vos no haces un initialize, recordemos que cada vez que se empieza un test, se va a ir a, eh, Tengo que hacer las tres como a la A, estructura ¿no? inicial, claro, Claro. al estado inicial de Ujú, la... ¿Se acuerdan que por ahí si vos pones volar adentro de un test, en el próximo test, ese volar no va a haberse tal cual. ejecutado? Ahora, si vos necesitas que ese volar se replique en todos los tests y que vos ese nuevo valor que vas a tener en cuenta es el que hiciste con volar, Ujú, ahí lo pones en un initialize, claro. En estos para que primeros se no repliquen necesito todos los nada de tests. esto. Por ejemplo, inicialize, yo lo lanzo, pero en este test, poder ofensivo. Y no, ni importa si tiene mascotas o no, pues no le dan poder ofensivo para nada. Fíjate acá, está usando en el duende que tenía un 10% más este tipo de cosas, ¿no? De este duende Claro, que tiene el duende guardián, ¿dónde está? El duende guardián que tiene esta astucia, este poder y este rol, va a usar eso en este test del poder ofensivo. Va a usar claro, sí, sí, eso, todo lo que pero es más característico de abajo, su instancia, pero no va a usar ninguna de estas mascotas. Más abajo seguramente sí. A ver, extraordinario, formidable, astuta. No, no las ahí uso. dice Hada Domador, es astuta. Bueno, no sé igual cómo están implementados los métodos. Claro, no está acá utilizado eso, me parece. A ver.
Poder ofensivo de la... Ah, bueno, en algunos poderes ofensivos intervenía el tema de lo que le otorgaba la mascota. Ok. Sí, sí, en algunos cambios de rol intervenía si la mascota tenía cuernos o no, esas cosas. Y sí, ahí. Cuando Está bien. cuando es Entonces, domador, le interviene en algo, en un poder extra que le daba la mascota. Entonces, en el poder ofensivo que tiene que ver con el poder mágico, si tiene mascota, algo le daba. Entonces, ya que esté el inicialize acá, siendo ambos domador, sí, hay que ponerlas a las mascotas sí o sí, porque en alguno claro. de los métodos Entonces, estaba. ahí ya podés hacer cualquier prueba Ujú, en cualquier test que influya en esas mascotas, ujú, teniendo en cuenta que que ya va a estar inicializada. Si no, claro. por ejemplo, en el poder ofensivo del duende domador, no sé en Sí, cuál sí. influye, pero ponele Acá, ahí, por ejemplo, acá. tendrías que poner Sí, duende domador punto rol punto mascotas claro, adol, y claro, después más abajo, si querés cambiar el rol, lo tenés que hacer de nuevo, tal cual. porque en principio esa lista todavía no está cargada. Entonces Ajá, cada vez que inicie un test va a volver al estado inicial, que es, claro. ok, esa Bien, persona no tiene mascotas cargadas. bien, Entonces, cuando hay una misma estructura, un mismo estado que se replica en varios tests, ahí sí te conviene bien, hacer un initialize. bien. Siempre y cuando también no influya en otros, ¿no? O sea, en este caso ponele, no te cambia nada el poder ofensivo del duende guardiano, del duende hechicero, tener las mascotas ahí. Ujú, Si vos me ujú, decís que estás haciendo o sea, le estás pasando un mensaje que lo que hace es cambiar el poder ofensivo de todas las criaturas, bueno, ahí te van a cambiar todos los tests. Entonces por ahí ujú, te conviene claro. solamente ejecutarlo en los tests particulares que vos necesites. Bien, bien. ¿Se Ahora, entiende? volviendo al enunciado, sí, acá estaba viendo en el criaturas el poder ofensivo. Sí, ¿ves? Acá interviene el rol. Y en el caso del poder ofensivo, acá justo se llaman igual. A mí me confunde un poco, pero vi que se hace esto. Este poder ofensivo en otro ejercicio análogo de estructura similar se llamaba extra, porque este que se llama poder ofensivo en realidad está acá como extra, ¿ves? Este es un método extra, este es un método extra, y en el caso del domador, ese método que en otros lados, yo mi resolución le puse extra, y después lo consulté esto con Valentino. Me decía, no pasa nada si se llaman igual, pero a mí, según el enunciado, me resultaba mejor ponerle, es un método extra que le va a dar al poder ofensivo de la superclase, acá, le va a dar el extra que le asigna el rol. Entonces, en el Sí, sí, domador, eso, a ver, si vos lo entendés mejor así, sí, a está esto, ¿ves? bien, Así, no, ponerle extra. no pasa nada. Vos podés, por ahí yendo a lo que te decía Valen, vos podés ponerle el mismo nombre de método a Ujú, absolutamente todos los objetos, ujú. que cuando se ejecute va a ir al objeto en particular. O sea, en este caso ponerle extra o ponerle poder ofensivo no te cambia en nada. En nada. Ujú, ujú. Hay casos donde sí es necesario que se llamen igual por esto del polimorfismo, ¿no? De poder Claro, pasarle el mismo mensaje claro. a distintos Por objetos y ejemplo, que cambiar de cualquiera lo rol. entiende. Cambiar de rol está en la clase domador, en el objeto guardián y en el objeto hechicero. Acá tengo el polimorfismo en estos tres: poder ofensivo, extraordinario y cambiar de rol. En Claro, objeto ahí los guardián, en tres sí o objeto sí. hechicero y clase domador. Y por ejemplo, si vos cambias y le pones como método extra, tenés que ponerlo en todas las En clases, estos tres, claro, claro. en la En clase todos de los esos que objetos. hereden, claro. A ver, guardián. No, no en los que hereden, No, sino no, en no, todos los no. que vos quieras usar. Claro, O tenés sea, si se razón. llama extra en uno, se tiene que llamar extra en todos. Tenés razón. Estos son polimórficos. Este objeto y esta clase. Que son Bien, roles. No necesariamente tienen que heredar. Una compañera lo hizo con clase rol y ahí sí, ese objeto heredaba de la clase rol,
este otro objeto heredaba de la clase rol, y esta clase domador que tiene atributos y métodos, en tanto que estos objetos tienen solo métodos, a esta clase sí la puso como clase y que hereda de la clase rol. Acá el profesor lo hizo sin la clase rol. En otro ejercicio similar, el que habían hecho de la práctica del segundo parcial, sí, que era orcos y humanos, ponían la clase rol acá, en donde tengo ahora el cursor, y de esa clase heredaban el objeto guardián, el objeto hechicero y la clase domador. Heredaban de la clase rol. Claro, ahí lo que pasa, o sea, esto de decidir cuándo hacer una superclase, cuándo no, también es algo que van a tener que empezar a afilar el ojo ustedes. Claro. Por ejemplo, en este caso, el método poder ofensivo, el extraordinario y el cambiar de rol es distinto para los tres. Claro. O sea, el guardián hace una cosa, el hechicero hace otra y el domador hace otra. Ninguno comparte comportamiento o no comparten estado tampoco, no están guardando variables, no están... Solamente el domador, bueno, está guardando la lista, ¿no? Que es el único que necesita algo en particular, pero después... Son todos diferentes. Son todos diferentes. Entonces, si yo hago una superclase rol, voy a tener que hacer todos los métodos abstractos, ponele. Claro. Porque cada uno va a comportarse de manera distinta. Entonces, si yo no estoy definiendo nada en una superclase y tengo que sí o sí definirlo en todas las subclases, no voy a estar ganando nada. Tal cual. ¿Se entiende? Tal cual. O sea, solamente estoy complejizando más el código al divino botón porque yo voy a escribir todo eso y después, cuando lo defina, voy a tener que definir todo igual. Bien. Ahí después, después cuando vayan aprendiendo otros lenguajes y todo, van a ver que esto sucede, que se tienen que hacer clases que no tengan nada definido, pero por la forma en la que funciona el programa, el lenguaje. Bien. En este caso, Wollock te dice que te permite tener objetos y tener clases independientes, que no pase nada, que los puedas mandar mensajes igual, entonces es como innecesario hacer una clase rol si después no voy a definir nada en la clase rol. O sea, en todos voy a tener que definir de nuevo, voy a tener que hacer un override de todos los métodos, de todos. Sí, recién ahora estoy cayendo que sería de gusto hacerlo, claro, fantástico. Sí, y es más, perfecto. Sería mejor no hacerlo, porque hace que tu código se entienda más, sea más sencillo, sea menos largo, ¿no? Claro. Que siempre son cosas que tratamos de hacer porque estos programas son relativamente sencillos después cuando empiezan a crecer. Y la verdad que es importante, si podés omitir definir una clase o podés omitir, o al contrario, podés definir algo en una superclase y no tener que definirlo en todas las demás, la verdad que suma muchísimo. Entonces, bien, es un entrenamiento que tienen que hacer ustedes. tal cual. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, Primero hay que pasar el parcial. Porque... sí, a poco. Acá, por ejemplo, en el objeto guardián, no sabes lo que nos costó entender, o sea, yo esto en el parcial no lo podía hacer, ahora ya estoy un poquito más afilada, que el método cambiar de rol implicaba, en el caso del guardián, fíjate que te leo el ritual del cambio de rol, tiene una cantidad de consideraciones. Cada criatura tiene un único rol. Si se sienten aburridas pueden cambiarlo. El ritual consiste en pasar de un rol a otro teniendo en cuenta estas consideraciones. Si tiene el rol guardián, únicamente puede pasar a rol domador con una nueva mascota mitológica de 1 año de edad y sin cuernos. Entonces yo me daba cuenta lo de new mascota, ¿sí? Es una muy particular que le voy a pasar y que tiene estas dos características, la edad y no tiene cuernos. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que tiene que ir en el método cambiar de rol, escribir así, igual new domador? Porque acá es fácil, acá el hechicero pasa a guardián, listo. Y el domador, bueno, tiene también su particularidad. Acá puntualmente, ¿cómo me doy cuenta que
tengo que poner un new domador, porque es un domador distinto de los de que están acá, porque la mascota que tiene no está acá dentro en esta lista de mascotas. Ese No, en domador este es un caso, domador, que es una fíjate instancia que, de esto. claro, domador en este caso es una clase. Entonces, Sí, vos no podés directamente asignarle la clase. bien, Cuando una persona cambia de rol, o sea, por ejemplo, hechicero vos le podés asignar guardián porque guardián es un objeto. Y es claro, siempre el mismo objeto. bien, Entonces, vos directamente se lo asignás y decís, listo, cambiar de rol, ahora sos guardián, es un objeto, tiene su comportamiento ya definido, todo bien, estamos todos contentos. Ahora, ujú, el domador, por las características que tiene, que tenés que pasarle, por ejemplo, una lista con las mascotas, bla, 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 sí o sí lo tuvimos que hacer como una clase, se tuvo que hacer como una clase. sí, Entonces, cuando vos tenés una clase y vos vas a hacer el cambio de rol, vas a tener que generar claro, no le voy a una pasar la instancia clase nueva, entera. porque vos no le podés pasar Ujú, la clase entera. ujú, Objeto, o sea, los objetos ya son instancias de una clase. Viste que cuando vos instancias una clase, lo que estás creando es un objeto. claro, como acá en los tests que creo const mascota, acá estoy creando un objeto así. Claro, estás creando un objeto al que le llamamos mascota 1, pero lo que se crea con el new es un objeto nuevo. Cuando nosotros definimos un objeto, es como si estuviéramos haciendo esa instancia en un paso previo, ¿no? Ahí está. O sea, Object Guardián Ujú, es como una especie de instancia de una clase guardián. O sea, funciona de la misma manera. sí, Entonces, lo que yo le tengo que pasar cuando hago el cambio de rol es, sí o sí, un objeto. Como domador es una clase, voy a tener que instanciar de nuevo. O sea, voy a tener que instanciar un nuevo objeto domador. ¿Se entiende? Como ujú, la mascota. O sea, sí, 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 quiero pasar sí. una mascota, yo no le puedo pasar la clase mascota. Tengo que instanciar. Uy, denme Perfecto. Sí, sí, sí. un Que me tomen cachito, esto que ahora lo entendí todo. Listo, listo. Buenísimo, buenísimo. denme 2 minutos que me quedo sin batería. Sí, Voy a buscar sí, el... sí, sí, por favor. Bien, ya volví. Se nos fue un compañero, me parece. Sí, se aburrió. Bueno, Eh, ojalá le haya servido. sí, sí. Sí, igual había dicho que no tenía preguntas. Tal cual, sí, porque él estaba haciendo, dijo el de Flota Robotes. Y yo ese no lo hice, la verdad es que no llegué. Intenté con el otro que nos dio, el de la cumbre del software, que bueno, había muchas cosas que no entendía, como que me sacudió ese, pero ayer cuando me junté a estudiar con los chicos, uno de los compañeros que nos está ayudando me lo terminó de explicar. Hubo una cosa que yo quería preguntarle a mi compañero, que bueno, sacó 10 y 10, es cuando usás una constante dentro de un método, estoy buscando en todos los que tengo acá, justo no encuentro ninguno, que tenga una constante definida en el método y que muere ahí. O sea, ¿cómo me doy cuenta a través del enunciado que voy a necesitar ahí, en ese método, una constante determinada? En los más complejos había cosas así. Y a ver, Sí, espera eso que es abro. algo bastante particular, Sí, eso. Que bueno, después igual lo van a empezar a usar mucho, se van a ujú, dar cuenta más fácil. claro, Pero en general es cuando tenés que guardar un valor auxiliar sí, solamente para la ejecución de ese método. Por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser?
imagínate que tenés que... claro, pasa que vos tenés Sí, las... así en el aire es medio medio. A ver, espérame que estoy buscando si tengo alguno. Yo los tengo impresos, así que los busco rápido. A ver si tengo alguno de los que vimos más complejos que tenga eso, que tenga... Bueno, el mutual no lo tiene, no tiene ningún método que necesite una constante definida dentro. Eso lo quería marcar porque como que me Sí, pero resultó difícil ponele, eso. vamos a hacer algo así. Em, ¿Querés que deje de... Vos querés hacer una... No, no, tranqui. Imagínate que tenés ahí en el domador la lista de mascotas, ¿no? Y tenés Sí, 3 mascotas cargadas. Y sí. vos lo que vas a hacer es hacer una suma dependiendo de si la mascota tiene cuernos o no, por ejemplo. O Si claro, tiene si tiene, cuernos, sí, si le tiene sumas dientes sables, 20. claro, claro. Otra Si cosa, tiene cuernos, le suponete. sumas 20. Y si Sí, no, le sumas 10, por ejemplo. claro, claro. Entonces Lo vos que decís, pasa es ok, que en si yo tengo mascotas que... les tengo esta bar property, tiene cuernos. Ah, pero Claro, sí, algo que sí, le asigne como un puntaje distinto si los tiene o no. Listo, ahí entendí. claro. O sea, si tiene cuernos, le sumo a lo que esté, o sea, a la cuenta que yo quiero hacer, le sumo 20. Y Ujú, si no, le sumo 10. ujú, Y yo digo, ok, el método sum a mí no me termina de funcionar, porque si yo quiero hacer la suma, le tengo que pasar un valor numérico. Y yo en claro. este caso depende de si tiene cuernos o no. Entonces Ujú, yo digo, bueno, lo que voy a hacer es recorrer la lista y a cada uno le voy a preguntar, si tiene cuernos sumo 20 y si no sumo 10, ¿no? Y ujú, paso al siguiente elemento. Entonces en ese caso, como va a depender mucho de cada mascota, si tiene una mascota, si tiene otra, si tiene cuernos o no, y yo voy a ir recorriendo la lista, necesito ese valor guardarlo en algún lugar, ujú, porque no es que siempre me va a dar, o sea, si tiene las mismas mascotas, obvio que me va a dar lo mismo, pero dependiendo de esas mascotas, me va a dar un valor u otro. Entonces, a medida que yo voy recorriendo, voy a ir guardando ese valor en una variable auxiliar, que va a ser suma total, por ejemplo. Entonces, recorro, voy sumando y una vez que termina de hacer el recorrido, devuelvo el valor de esa variable. ujú. Pero eso es una variable que yo usé en este caso en particular porque necesitaba recorrer esa lista y guardar el valor en algún lugar, porque si no, no puedo hacer, no podía hacer la cuenta Bien. total, ¿se entiende? Ujú, ujú, Pero ese valor yo ya no lo voy a seguir usando, no me interesa guardarlo en el objeto, en principio, porque por ujú. ahí solamente lo quiero usar desde afuera del objeto, ¿no? No es que es una variable que yo voy a usar muchas veces adentro del objeto y me interesa recordarlo, no. Cuando yo te pregunto el total de la suma de las mascotas, ahí me lo devolves. Claro, claro. Entonces, Perfecto. en esos casos en los que yo tengo que guardar un valor, pero que no me interesa guardarlo en el objeto en general, porque solamente lo uso en ese mensaje, ahí lo defino adentro del método. Bien, ¿Se perfecto. entiende más o menos? Sí, 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 clarísimo. Bien, buenísimo. Sí, sí, ya está. Eso, listo. Después yo creo que lo compartí con Eliel, que está también acá. Me hice una checklist de todo lo que no me tengo que olvidar de ninguna manera antes de entregar, que a veces me pasa que tengo algunas, así, por apurada, por nerviosa. Me pongo mal cuando leo, ¿viste? Y no entiendo el enunciado, esas cosas. Pero mañana la cosa va a ser distinta y pues estoy entrenada y preparada Bien, bien. y Hay que mucho pensar así. mejor que antes. Entonces me hice esta checklist. Revisar la sintaxis correcta en métodos y en clases. Y bueno, acá me faltaría, pero yo ya por suerte lo pude entender esto de distinguir cuando, si estoy en la disyuntiva, pongo una clase o pongo un objeto. Acá, por ejemplo, fueron objeto guardián, objeto hechicero y clase domador. Digo, pero al principio yo tenía método, digo, listo, lo pongo como objeto, no, pero después
tuve que hacer digo, como si lo hubiera hecho yo. Pusimos una var property mascotas, porque el domador en alguna parte del enunciado decía que podía tener varias mascotas. Entonces, si bien tengo la clase mascota, la lista de mascotas la lleva el domador. Por tanto, al Claro, tener un atributo y métodos, lo definimos como clase, puedo tener distintas instancias de domador, pero acá en el objeto guardián y el objeto hechicero difieren de esta, por un lado porque solo tienen métodos, y si le pusiera atributos, serían, aunque tuviera hechicero 1, hechicero 2, hechicero 3, tendrían todos el mismo valor de ese atributo. ¿Es bien, así o no? sí, es así. Bueno. O sea, lo primero que tenés que pensar es, si yo tengo dos hechiceros distintos, ¿no? Ujú. ¿Alguno va a variar en alguna de las cosas? Ajá, O sea, esto que dijiste, si tiene, ponele, porque puede tener variables constantes, 1 millón de métodos, todo lo que quieras. Pero si en ninguna de esas cosas yo necesito guardar un valor distinto, declaro que es un objeto. Si claro. solamente tiene métodos, o sea, es un objeto de una, Ujú. porque como dijimos, los métodos nunca cambian. Claro. Entonces, si los métodos son todos iguales, o sea, si todos son métodos, la estructura nunca va a cambiar, el estado ni el comportamiento cambian, Ujú. es un objeto. Bien, Chao. listo. Ahora, si vos, por ejemplo, tuvieras la variable poder en hechicero Ujú. y ese poder va a ser igual para todos los que sean hechiceros, entonces a vos te da lo mismo. Claro. O sea, sigue siendo un objeto porque el poder siempre va a ser igual, Ujú. no va a cambiar. Ujú. Ahora, si vos tuvieras un hechicero que puede entrenar y cambia su valor, vos decís, ok, si un hechicero entrena 2 veces, no va a tener lo mismo que si uno entrena una sola vez. Claro. Entonces, cada hechicero ahí se abre un camino, cada uno puede tener un valor distinto en poder. Ujú. Entonces, ahí está la diferencia. Por ejemplo, el Perfecto. domador va a tener distintas mascotas dependiendo de cada uno. Ujú. Entonces, si las listas son distintas, necesariamente tengo que hacer una clase. Perfecto. Sigo con la checklist de las cosas que puse a ver qué te parece, si está bien esto, ¿no? Dale. Armar métodos y métodos auxiliares y no choclos de cosas, ¿no? Eso me cuesta un poquito todavía. Incluso ayer cuando practicábamos en este mismo, a ver si ya te digo dónde, en esta que tenía las mascotas veteranas, ¿ves? Por ejemplo, acá había un método que dependía de esto, de al menos una mascota con cuernos, ¿no? Acá, por ejemplo, el cambiar de rol para el domador, esto también estuvimos viendo, nos decía mi compañero que nos entrena, a mi compañero de estudios y a mí, que pusiéramos primero la negación acá en este método, que además no nos olvidáramos los self. En este caso dice, cuando esto no da, pasa enseguida a esto, a devolverte hechicero. Si querés leo el enunciado, porque estoy medio... Claro, sí, 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 ¿Se entiendo. entiende? Igual. Sí, sí. Igual Eliel creo que también lo leyó porque teníamos el mismo. Decía, si tiene el rol domador, en el ritual cambio de rol, puede pasar a hechicero si tiene al menos una mascota mágica con cuernos y en caso contrario se produce un error en el ritual que lo cancela. Cristian también nos había dicho que cuando él encontraba, Cristian el ayudante, ¿no? Que Sí, sí. cuando él encontraba en los enunciados un caso así, cuando vos lees bien el enunciado y te encontrás con un problema de este tipo, donde te dicen, y en caso contrario se produce un error en el ritual que lo cancela, ponerlo primero, poner esto, no puede cambiar Claro, de rol. O sea, esta situación de que si no tiene una mascota con cuernos, no puede cambiar de rol. Listo, entonces ya esto no lo puede hacer, me devuelve esto. sí, perfecto. Porque te acordás que si llega a haber un error, se cancela toda la ejecución del resto del código. Todo esto que está acá. O sea, llega el Ujú. error y dice, listo,
Sale. esto dio error, chau, salgo del método. No hace nada en Todo lo que todo hay esto. abajo Claro, todo el no método no hace hace nada nada. más. Claro, claro, O sea, claro. no hace nada Sí, de Sí, lo que hay no hace abajo. nada después del if. Sí, Claro. después del if no hace más nada. Ajá, Si vos, por ejemplo, arriba acá. tuvieras que agregar una mascota y lo haces Ujú, arriba del if, eso lo va a ujú, hacer siempre que trates de cambiar de rol. Entonces claro. hay que tener ojo con eso. Ah, bueno, bueno, Pero sí, si vos pones el error, o sea, no puede cambiar, listo, todo lo de abajo, salgo del método, no ejecuto lo que hay abajo. claro. No ejecuto Ahora, esto. si no entra el if, va a ejecutar todo lo de abajo. Entonces, ese return hechicero nunca te va a dar problema, porque solamente se va a ejecutar si no se ejecutó el error. Ujú, bien. Y acá no hace falta poner else, que es algo que yo había preguntado a mí, al compañero que nos está ayudando. Me dice, no, Claro, que ahí directamente no lo pusiera, que no hacía falta. ahí no hace falta el else por esto que estamos comentando. Claro. O sea, si ya entró al error, se va a cancelar la ejecución de lo que hay abajo, Ujú, y si no entró al error, sigue ejecutando normal. bien. Entonces, no hace falta crear la estructura del else con Ujú, todo el choclo adentro, porque total, si ya entró al if, listo. claro. Después, otra cosa que estuvimos viendo cuando estábamos estudiando es que vos podés colocar, a ver dónde lo habíamos visto eso ayer. Acá hay que tuviéramos cuidado, nos decían nuestros compañeros, cuando ponemos con paréntesis o cuando no va con paréntesis, o sea, si estamos hablando de un método o si estamos hablando de una variable o constante, Bien. un atributo que llamemos. Eso también nos dijo que tuviéramos mucho cuidado ahí porque nos estábamos equivocando en eso, ¿viste? Cuando preguntábamos. Lo mismo acá, esta otra, ¿ves? Esta otra distinción entre acá mascotas es lista, en Claro. tanto que acá mascota es el objeto mascota. Acá también Claro. tener Ahí cuidado mascota, acá y acá. claro, sí, sí. Eso hay que tener ojo. Mascotas, ahí es la lista. Y mascota es el elemento en particular que estás recorriendo. Dentro de esta Entonces, lista, mascotas. dentro de la lista. Si vos Bien. tenés 3 elementos, mascota viene a representar primero el primer elemento, después el segundo y después el tercero. Ujú. Bien. Y este método, poder mágico, es el que surge de tener como var property poder. Claro, Yo al tener var property, al ser esto público, ya puedo tener el método poder que está acá, claro. Ya podés acceder. Fíjate que ahí está accediendo desde domador, desde domador. desde fuera del objeto. Ujú. Entonces ahí sí necesitas. Ponerlo público para poder usar el poder. Que Claro, acá lo pusieron poder solo, pero era poder mágico bueno, eso distinguía del poder ofensivo, era otro poder, otra clase de poder. Entonces, si yo no le hubiera puesto property, o sea, suponete que yo le haya puesto, cuando empecé a hacer el ejercicio, le pongo var, sin el property, sin esto, sin property. Le pongo var, nada más. Var poder. Pero ¿qué pasa? Cuando quiero acá usarlo en domador, ¿dónde estoy? Acá, perdón, espérate, bajo un poquito. ahí en la 47. Acá. Si no, Ahí. si yo pongo así, no me lo va, no voy a poder acceder. Lo No pongo vas a así, poder. pero tengo que volver acá y escribir property. Acá, Sí. O escribís acá. property o creás vos el método poder, Ujú. Pero dentro de digamos, a domador. mano. A mano dentro de domador, acá. No, no, adentro de la clase, siempre. De la clase. Fíjate que ahí poder lo está llamando con un objeto criatura. Criatura, claro, claro, claro. Acá podría Entonces, ser una criatura el parámetro. sí, también. No es porque otra cosa me confundía muchísimo. Yo decía, ¿por qué criatura con minúscula? Tengo una clase criatura con mayúscula. No, claro, es una criatura. Podría haberle puesto otra cosa. Sí. Sí, una criatura
Una Sí, sí, sí. criatura O sea, ahí algo, criatura es un parámetro. Estás parámetro. pasando adentro de los paréntesis No tiene nada que ver con este nombre. con esa clase, nada. O Ujú. sea, lo que vos le estás diciendo es, bueno, acá va a ver, le ponemos criatura porque lo que queremos que pasen es una criatura, ¿no? Para Claro, entender mejor el código. claro. Pero no tiene nada que ver con esa clase. Para Podría haberle instanciar una puesto criatura deberías una poner criatura, new podría haber criatura. puesto. Sí, una Como criatura una también. criatura, Podrías como usa ponerle un X, valor X. podrías ponerle Claro. Sí, una sí, cosa. sí, El sí, tema es sí, que, sí. obviamente, queremos respetar el El dominio del problema, enunciado, claro, entonces, si vamos a pasarle una criatura, pongamos un nombre acorde, ¿no? claro, Pero claro, ahí ahí eso está. podría tener cualquier nombre, Bien. en Entonces, realidad. acá, como estoy refiriéndome a una criatura, si no tuviera el poder, tendría que venir acá a crearlo. El Claro. método tendría que estar acá, Sí, ahí pondrías método poder entre acá abajo. paréntesis, Claro, igual poder, por ejemplo. claro, 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 claro. Ahí Si no está. tenés el property. Si vos Ujú. le agregás el property, ya eso te lo Sí, genera de sí, sí, manera sí. automática. Perfecto. Si el property no estuviera, así. Hago el método poder, no le paso parámetros y le pongo poder. Después una cosa que no apareció nunca, y el profesor lo dijo un montón de veces, cuando vos usás super, acá por ejemplo, Sí, que te estás refiriendo al método que se llama igual, que le haces un override, de quien heredó de criatura, ujú, vas a este método y tanto en la superclase criatura como acá en la clase hada, no tiene parámetro. Pero si lo tuviera, acá en super también lo tengo que poner al parámetro acá dentro de los paréntesis. No claro, apareció sí. nunca, en ningún ejercicio. No, es que la verdad que es raro, Pero lo dijo pero dos sí. veces en dos clases diferentes, yo lo anoté, digo, y nunca lo encontré eso. Después otra que también en este mismo que Sí, estuvimos recorriendo ayer, kilómetros puede volar. Es una var dentro de este objeto hada, la puedo llamar porque está acá adentro. claro, Y entonces la puedo poner así, sin paréntesis. Es una var que estoy llamando y a la que le digo, bueno, esta es la condición. Tiene que ser mayor o igual que 10 para que la criatura hada de la clase hada sea extraordinaria. Ahora, si requiriera otra cosa, alguna var de otro, bueno, justo acá estos no tienen alguna var, no sé, de acá, de las mascotas, suponete claro, que si lo requiere la edad, precisar por ejemplo. acá, claro, la edad, ponele acá, en nada, acá, ¿no? En el método extraordinaria, además de eso, que es la edad de su mascota, bueno, entonces acá voy a tener que usar método, un método edad, y acá en vez de poner, como puse acá, una var, voy a poner un método edad. Claro, O llamo a la criatura, perdón, llamo a la mascota, al objeto mascota, y a ese le pregunto edad. claro, sí, sí. Ahí sí o sí vas a tener que llamar a la mascota y preguntarle la edad con un mensaje. Ajá, Porque estás accediendo, si bien en el objeto se representa como una variable, o en la clase, mejor dicho, mascota, está como una variable, vos en realidad no sabés. Entonces, claro. desde fuera del objeto, Ujú. sí o sí necesitas mandarle un mensaje. Acá, en edad, claro, claro, acá. Bien, Porque ahí se lo perfecto. estás preguntando a una clase distinta. Distinta. Entonces Ahora, tengo que, ese kilómetros sí, puede volar es interno, es de adentro de es la de clase. adentro del objeto, claro, acá, Entonces acá, ahí sí podés directamente ponerlo. claro. Y suponete, en otra clase, esta var no la podría usar porque no es pública. Claro, no podrías. Y si cito o refiero a este objeto ADA, Y kilómetros puede volar, no vas a poder sacarlo vos. no lo puedo Podés sacar. usar, en realidad podés pasarle, ahí como dice kilómetros puede volar un valor, Ujú, eso se lo puedes pasar, le puedes preguntar si es astuta o si es extraordinaria, ujú. pero no vas a poder acceder al valor. Bien, Kilómetros puede volar, el valor numérico que hay ahí adentro guardado. claro, claro. A eso sí no vas a poder acceder.
Claro. Y si quisiera acceder, porque lo necesitara conforme voy avanzando el enunciado, acá antes de kilómetros pongo property. Si lo En este necesitara. caso, fíjate que kilómetros puede volar, como le tenés que poner, o sea, el kilómetros puede volar un valor, Ujú, no actúa igual que directamente setearlo. ujú. O sea, fíjate que ahí tiene un min puesto, o sea, tiene más cosas, entonces Sí, tuviste que definirlo así. sí, Lo sí. mejor sería hacer el getter también como un método aparte. Bien, O bien. sea, método kilómetros puede volar, Ujú. paréntesis, igual kilómetros puede volar. Claro, claro, claro. Porque en este caso, vos, el setter, que es esto de kilómetros puede volar y un valor adentro, Ujú. actúa distinto. Vos querés que actúe distinto, no que simplemente le ponga un valor. Si vos Claro, le pones el property, vos podrías definirle un valor directamente pasándole ese mensaje. bien. O bueno, kilómetros puede volar 40 y directamente te pone 40. Y vos no es lo que querés en este caso. Tal cual. Clarísimo, clarísimo. Bueno, yo por mi parte de este no tengo más preguntas y los demás todavía tengo 4 horas más para, para seguir mirando. Igual no somos muchos que digamos. No, ¿cuántos somos? ¿Vos y yo? Sí, yo tengo una duda con el Dejo de ejercicio de presentar. mutual. Ah, bueno. Dale. Dejo de presentar, ¿presentás vos? A ver, todavía vos sabés el ejercicio de la mutual. ¿Querés que No lo No. busque y lo o sea, presente? que Dale, mira, sí, porque hay una parte que habla de los socios y acá estoy viendo un video donde Hernán hace la resolución y donde dice que hay socios tranquilos, socios coherentes, agarra y crea una nueva clase, no sé por qué crea una Mm, nueva clase y no un Acá tengo método. el mutual. Acá tengo el mutual. A ver ahí. Es Justo este. estaba viendo justo el video de la resolución de Hernán y estaba haciendo justo eh, esa práctica y vi que yo había creado un método, pero Hernán crea una clase nueva, no sé por qué crea una clase nueva. ¿Y eso a en ver, cuál de los... Silvi, ¿Querés no, que el que lo... ¿Querés estás compartir? compartiendo me parece Esto la es el de las pestaña nada criaturas más. todavía. Todavía estoy en el de las criaturas, compartir Sí, esta pestaña. Ahí está. Este es. Ahí se ve. Sí. sí, Este, ese, a ver, mutual. sí. ¿Qué querés que veamos? ¿El A readme? ver, O... sí, mira, encima dice que lo hiciste vos, todavía hacer ejercicio. Ah, Sí, 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 sí. ese lo habíamos resuelto. Pasa que no me acuerdo bien cómo era Sí, el enunciado. abajo creo que es en el punto, a ver que estoy buscando, en el punto 5. Socios, actividades que le Sí, atraen a cada socio. viste que dice que si es un socio tranquilo, entonces la condición es que la actividad lleve más de 4 días. Y estoy viendo la resolución y va del video que mandó Hernán en YouTube y muestra que socio tranquilo crea una nueva clase, no sé por qué crea una nueva clase. También Ujú, con socio coherente y socio relajado. ujú. Sí, hace 3 clases, tal cual. Yo tengo acá la resolución impresa. ¿De quién es esta Claro, yo resolución? a medida que estaba escuchando la clase iba haciendo el ejercicio y me encontré con esto. Ajá. Sí, y lo hizo Tobías. Tengo la resolución de Tobías yo. Y el profe que dice que no hay que hacer clases tranquilo, Sí, coherente. el profe crea una nueva clase, o sea, es una subclase de socios. Claro. Ujú. Mira, fíjate que dice. Va, perdón, ¿cuál es tu pregunta? O sea, tenés la clase socio. Sí, o sea, crea la clase de socio. Yo no sé por qué, donde abajo dice si es socio tranquilo, entonces la condición, porque eso es una nueva clase y no es un método. O sea, que al mismo socio le pregunte que es tranquilo o si es coherente. ¿Por qué crea una nueva clase? Es una subclase de socio, mejor me refiero. Claro, porque en este caso, o sea, si vos creas un método, ¿cómo lo pensaste vos? Crear una variable que te diga qué No, o sea, clase de socio es. si- ahí dice sí, si es socio tranquilo, ¿viste? Yo puse, bueno, método si es socio tranquilo, entonces la cantidad de días, bueno, pero después está viendo el video y dice que, va, RAM crea una nueva clase, no sé por qué. Porque pregunta si el socio es tranquilo o no, ¿no? Y ahí pregunta, por ejemplo, la condición depende del tipo de socio, de acuerdo a lo siguiente, si es un socio tranquilo, si es coherente o si es relajado. Y cada uno va a actuar distinto. Entonces vos de alguna manera tenés que diferenciar esos tipos de socios. Pero eso no.
¿No puede ser por ejemplo, un método o algo así, no? O no, yo no sé por qué crear una nueva subclase de socios, porque pregunta si el socio es tranquilo o no, y hay una condición. Eso la verdad que no lo entendí muy bien. Sí, no me acuerdo cómo era la estructura del socio, A ver, pero lo pongo en el Sí, ahí testeo, tenés acá. ahí en el En Mutual socio. estaba esto, sí, en Mutual, Creo que sí, puede ser el único archivo. acá. Espérame Más un abajo. segundo. No, más abajo. Ahí está, justo Socio, esa es la parte de acá, socios. está ahí, socio. Tiene const property actividades, const máximo de actividades, variedad y const property idiomas como conjunto. Esto también hay que tener cuidado, nunca apareció en los ejercicios poner, en los parciales, poner conjunto. Siempre hemos usado lista. Claro. Entonces, por ahí esa situación también hay que tenerla en cuenta. En el que nos dio ayer de cumbre, por ejemplo, que tenía países, nos decía Valentino anteayer, usemos conjuntos porque no se va, o sea, querés que se claro, repita porque Argentina hay una sola, entonces, Brasil hay uno solo, así. Y bueno, a ver, los métodos que tiene: edad, es adorador del sol, actividades esforzadas. Me bueno, hace mal leer ahí esto, yo yo ya estoy necesito viendo. vacaciones. Sí, A estamos todos ver, igual. estamos todos quemadísimos. Encima ustedes mañana tienen que estar en la actividad de la UNAURTIC. Sí, yo no voy porque trabajo Ajá, los sábados, así claro. que no puedo. Pero sí, Sí, Valen va a estar ahí seguro todo el sí, día. sí, sí. Sí, yo que soy estudiante asistente en una materia, voy a, voy a ir. Después de rendir ya me quedo hasta las 4 que termina. Claro. A ver, vamos Bien, a, ahí, le atrae, el método le atrae una actividad. Este ahí quedó como a- abstracto. Ese abstracto. quedó abstracto, sí. Y acá, fíjate, tiene un parámetro, una actividad. Que Sí, sí. porque dice que le pregunta si al socio le atrae una actividad. Ujú. Entonces, más abajo tenés el socio tranquilo que hereda de socio todo lo que tiene socio y hace un override del método le atrae una actividad. Claro, yo me he puesto un método que diga es tranquilo, otro que diga es coherente, y ahí. Pero no Mm, entiendo por qué hay una clase ahí de socio tranquilo. sí, ahora también yo O estoy Y dudando. socio coherente y todo lo que eso. pasa es que si vos haces un método, es tranquilo, es coherente o es, ¿qué era lo otro? Tranquilo, coherente y ya te digo, Más abajo está la clase. Y relajado, y relajado. relajado. Y relajado, ok. Vos deberías guardar una variable que te diga si es tranquilo, si es coherente y si es relajado para cada socio que querés. Y vos sabés que solamente va a ser una de esas tres. Entonces estarías guardando tres valores y Ah, después en el le atrae estarías preguntando todo el tiempo por esos tres valores, cuando en realidad cada tipo de socio es un, una idea o un concepto distinto. También cuando uno está está armando el código, por ejemplo, un socio tranquilo justamente es una clase de socio, es una especie de socio. ajá. No estamos Entonces, refiriendo a su condición de tranquilidad. Podría haber sido el socio de zapatillas naranjas. Bueno, pero en ningún lugar del enunciado como que te da a entender que puede ser que sea una subclase de socios. Eh, y ya el hecho de que haya distintos tipos de socios ya te da una Como un indicio, ¿no? pista, claro, de que, porque no es que Eh, solamente el socio puede estar tranquilo o no, es un estado del socio, sino ujú. que es un tipo de socio. O sea, o es tranquilo, o es coherente,
o es, ya me olvidé el otro nombre, Relajado. relajado. O Relajados sea, queremos es estar uno de esos nosotros. tres. Ujú. Entonces ahí ya empiezo a pensar, ok, hay distintos tipos de socios. Claro. No es que no es un estado del socio que puede estar relajado o no y que yo defino si está relajado o no en cada uno, Ujú. Si no, sino que tendría yo que debería ser, definir claro, si es tendrías que tranquilo, si definirlo es acá. coherente, si es Mm, relajado y mm. tener en cuenta que si es uno de ellos no puede ser ninguno de los otros. Entonces, Ahí ya está. eso, No puede haber un socio que sea tranquilo y relajado. claro, Ah, o es mirá, ahí En está la eso, vida ¿no? o es diaria nuestra relajado o es sí. Yo miro a coherente. otras personas que viven más tranquilas que Claro, yo y que están relajadas, pero en este caso puntual del ejercicio es una especificación de la clase socio. claro. Y depende de eso, Mm, va a actuar de una forma u otra. Si mañana ujú. tenés un socio extrovertido, deberías agregar otra variable de si es extrovertido o no, tener en cuenta que no puede, si es extrovertido, no puede ser de las otras, y a la pregunta de le atrae vas a tener que sumarle si es extrovertido, hacer esta otra cosa. O sea, hay que tratar de entender eso, que, ok, Sí, cada sí, uno ahí es estoy un tipo entendiendo. distinto y no puede, o sea, no puede ser tranquilo y relajado a la vez. Entonces, si no puede compartir esa estructura, no puede compartir, o sea, lo que hace va a depender de qué tipo de socio es. Ok, tenemos que hacer clases distintas, sí o sí. Ujú. Eh, ¿Por qué no puede ser en vez de clase socio, objeto socio tranquilo? Tiene solo métodos, estos tres, coherente, relajado. Claro, no tiene atributos, puede ser No un tiene objeto, no. atributos. ¿Podría haber sido No, un objeto pero socio tranquilo? miren más arriba. Esas clases heredan de socios. Heredan de socio. ¿Un objeto Entonces, puede heredar de una clase? Lo hemos Sí, visto en sí, otros lados. sí, sí, puede creo heredar. que sí. Bueno, el ejercicio de las criaturas, creo que Ah, está claro. ese que no tenía atributos, heredaba de criatura. Sí, pero Sí. fíjense que la verdad que no sé si cómo funciona Wolok, por ahí se puede, Ajá. pero fíjense que un socio va a tener una edad distinta, cada socio. Ujú, Yo puedo tener 5 socios tranquilos y que cada uno tengan una edad distinta, ujú. porque la herencia no es solamente Ah, el método que está ejecutando, sino también toda la todo. estructura. Claro, claro. Entonces, todo el estado, Esto, claro. el máximo de actividades que puede hacer, la edad, los Ujú, idiomas que sabe, las ujú, actividades que quiere hacer, todo ujú. eso va a depender de cada socio. Claro. Arriba se nos hace mucho más claro, pero recuerden que la herencia también hereda esas cosas. Sí, sí. Bien. Entonces, yo necesito sí o sí que sea una clase porque cada uno va a tener un estado distinto. Ujú. Bien. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Clave esto, ¿no? Suponete que si son, qué sé yo, viste que hay clubes que son solo de hombres o no sé, clubes no sé, de gente que tiene los rockeros estos que se mueren a los 27 años, ponele, que eso sea constante, ¿no? Un club de... ¿Quiénes son esos? No, es Bueno, un poco, un poco capaz que había alguna lúgubre, clase rara. un poco lúgubre el ejemplo, pero viste que hay una cantidad de personalidades del rock así de hace tiempo, ¿no? Que se murieron a los 27, no sé, de Doors, y otra cantidad, de Nirvana, Sí. todos esos se murieron a los 27. Entonces, ponele, tenés un club donde la gente tiene que tener 30, cumpliste 31, chao, afuera. No, no puedes ir más, Eliel, ahí. Y entonces eso sería constante, ¿no? Y depende, ponele, la edad aceptada del club Claro. Mm, sí sería una constante, ujú, pero el socio sí puede tener edades distintas. ujú, O sea, el ujú. socio puede tener 25 y Sí. ahí el club me va a decir si pasó o no, por Claro, ejemplo. entonces tal cual, sí, 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 perfecto. No, Tiene que ser sí o llevando sí un poco clase, al caso. sí. En este caso, o sea, siempre la edad es Mm, rarísimo, por ejemplo, que sea una constante. ujú, La ujú. edad de una persona, Sí, sí, porque tal cual. De hecho, el método cumplir años lo pone siempre, sí, 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 que va siempre algo cambiando hay, con la edad. ¿viste? Ujú, Eh, ujú. pero en este caso, por eso se hace clase y no Bien, objeto, tal cual. porque cada uno va a tener una estructura distinta. O sea, Ujú, va a tener ujú, un estado distinto ujú.
el comportamiento no es siempre el mismo porque es una clase, ¿no? Pero cada uno va a tener su edad. Entonces yo no puedo hacer un objeto socio tranquilo. Claro, claro. Porque cuando yo quiera llamar a ese socio tranquilo, siempre va a tener la misma edad, va a tener el mismo máximo de actividades y no debería ser así. Bien. ¿Se Bueno, entendió, le voy a... Miguel? ¿Respondí ahí la pregunta? Sí, sí. Me resulta un poquito difícil acá el nombre del método le atrae una actividad, pero todavía tengo que volverlo a leer porque lo leí hace mucho. Pero supongo que... Ah, sí, ahí ya me está cayendo la ficha. Listo, no dije nada. Ah, bueno. Estamos en tiempo de descuento, por Dios. Bueno, listo ahí. Por mi parte, Tobías, yo ya pregunté todo lo que quería preguntar. Tuvimos clase particular con Tobías, hora y media. Más o menos, sí. Sí. No Está sé bien, por está qué no bien. vinieron los otros compañeros. Yo puse hay un grupo de objetos, uno de la otra comisión de los miércoles, y yo les puse tu link por si alguno no lo había visto. Entró Claro. Sí, Agustín bueno, a y veces... salió. Y pasa que son muy pocos los que tienen que No, de la recuperar el otra segundo comisión especial. sí. Nosotros de la 1 somos pocos. Somos Somos tres Ariel, gatos locos. Sí, creo que somos 4 o 5. Somos tres gatos locos de la comisión Sí, 1, me parece. Ariel, Eliel y Silvina Bueno, y dos más que nada más. Pero de la comisión 2